Sí, ¿puedo hacer una pregunta mientras entra Sí, la gente? sí, Sí, sí. ¿Sí? ¿Me escuchás? sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, el tema es decir, yo tengo dos oficinas, una en Neuquén y otra en Río Negro. Y no tengo el sistema, no lo conozco, sí, leí mucho de esto, pero no lo apliqué nunca. Operativamente, ¿cuáles son los pasos para abrir oficinas ya? O sea, para entrar en la oficina que trabajo yo. Yo hago barrios cerrados. Estoy haciendo una en Neuquén, en Plotier tengo oficina y en Río Negro en Las Grutas. Sí, ¿Cómo hago para meter el sistema? Imagínate que no hay nadie. En Las Grutas no hay nadie de nadie. En Neuquén, si bien Plotier queda al lado de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, puede ser que haya, Hola. pero la verdad no investigué. ¿Sí? ¿Quién habla? y Bueno, es un poco, primeramente, ah, sí, ¿qué tal? sí, Primeramente tendrías que ver si hay en sí, esa sí, zona distribuidores. Ese claro, es el primer paso. sí, está En el en caso, en el caso que no haya distribuidores, bueno, se tendría que hacer todo este cálculo y bueno, se tendría que llevar todos los materiales de acá hacia la zona que vas a hacer. Pero generalmente se busca si hay distribuidores en la zona. Si no, bueno, se tiene que hacer todo el análisis, todo el cálculo de estructura y hacer el cómputo de material para hacer un viaje con todas las cosas hasta allá. Ok, en Es- la gruta seguro que no. En Neuquén puede ser, no es sí, difícil. sí, creo que en el en sur Neuquén tenemos. inclusive, en el sur con este sistema están trabajando bastante ahora. Sí, sí. Eh, Comodoro Rivadavia, creo que sí, hay. sí. De a poco se está expandiendo, es decir, yo trabajé bastante, por ejemplo, en la costa y hasta hace poco tiempo no lo conocían. Ni siquiera había distribuidores, ¿no? Dentro del partido de la costa. Ahora ya están empezando a ver, no solo en cuanto al material, sino a la mano de obra, gente que está capacitada como para el sistema, ¿no? Eh, pero bueno, no sé particularmente ahí en el caso tuyo en las grutas. En la gruta no. El tema del predimensionado y del cálculo y del cómputo es algo que se puede hacer a distancia de todas Sí. maneras, no es necesario que encuentres a alguien de allá, pero hay que ver si allá hay distribuidores de todo de todos los materiales que componen este sistema, que acá los hay, acá tenés distribuidores de todos los materiales, no solo de la perfilería, sino de las placas rigirizadoras, de los tornillos, de la lana de vidrio, de todo lo que compone el sistema constructivo, hay, hay distribuidores. Y para ser distribuidor, ¿con quién tendría que hablar? Para conectarte O sea, con... armar un centro de distribución para allá, esa zona de la gruta, Viedma. Y bueno, eso habría que Neuquén está ver, a 400 kilómetros de. claro. Sí. Eso, Y por ahí hablar con fabricantes. claro. Barbieri, por ejemplo, nosotros en una época le comprábamos directamente la perfilería a Barbieri en algunas obras. Eh, Ellos son digamos, fabricantes y se manejan con distribuidores, ¿no? En la época que Ok. nosotros empezamos a trabajar con este sistema, en el año 2001, comprábamos la perfilería directamente a Barbieri. Después hay empresas que se dedican a vender todos los materiales de este sistema, pero bueno, eso Ok. tendrías que consultar en los distribuidores, ¿no? Eh, Dale. ¿Ustedes están viendo ahora el ¿Sí? predimensionado? ¿Sí? ¿Se está viendo? No, no Sí. te escucho, Claudio, estás silenciado. Claudio. Sí, 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 estaba hablando con Ah, Susana, porque había gente que quería entrar y no le permitía el Zoom. bueno, Perdón. ¿se está viendo la pantalla con el predimensionado esto? Sí, 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 Ah, bueno. sí, 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 se ve. Bueno, vamos a dar un pantallazo, digamos, rápido para no aburrirlos más del tema del predimensionado y el cómputo en este caso. Como dijimos antes, bueno, lo primero que hay que hacer es plantear la estructura, o sea, cómo vamos a armar los entrepisos, cómo vamos a armar las cubiertas, qué tipo de sistema vamos a usar, por ejemplo, ¿no? En caso de una cubierta, si vamos a usar cableadas, si vamos a usar correas, si vamos a usar cabios, en el caso de mezclarlo con una construcción tradicional, eh, en fin, todo eso depende del planteo de la estructura.
de acuerdo a eso, bueno, haremos el análisis de carga. Para tener algunos ejemplos, por ejemplo, conceptualmente, el análisis de carga en el caso del entrepiso, se toman en cuenta el peso propio y la carga, la sobrecarga. En el caso de las cubiertas, todas las opciones que puede haber, que es donde van a influir la carga de viento, la carga de nieve, en el caso de que corresponda, en los lugares donde se toma en cuenta la carga de la nieve. Y en el caso de los paneles, las cargas de viento, que son perpendiculares al panel. Esto es un poco lo que después, bueno, en una charla más específica de esto, veríamos cada uno de estos valores, cómo se calculan, ¿no es cierto? Pero bueno, esto tiene que ver con la combinación de cargas que puede haber en cada uno de los componentes del sistema. Por ejemplo, para el análisis de carga tenemos que tener en cuenta el peso propio y la sobrecarga en cada uno de los componentes. Para tener una idea, en un entrepiso seco, como los que vimos antes, tenemos entre 50 y 90 kilos por metro cuadrado el peso propio. 50 en el caso de que no lleve una placa cementicia, sino que está terminado con la placa rigidizadora, que es el fenólico de 25 milímetros, más un piso flotante o una alfombra. En el caso que lleve una placa cementicia, el peso aumenta. O sea, todas estas cosas tienen que ver con la carga que va a soportar después la perfilería, que es lo que nosotros tenemos que calcular. En el caso de un entrepiso seco, entonces tenemos valores entre 50 y 90 kilos el metro cuadrado. En el caso de una cubierta plana o un entrepiso húmedo, ya vemos cómo varían los valores, ¿no? O sea, esto es importante, por eso cuando hablábamos del proyecto, de definir las cosas del proyecto, porque esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo calcular la perfilería que va a llevar el entrepiso, que va a soportar un peso propio, como en este caso, de 250 kilos por metro cuadrado, a un entrepiso seco, como el que veíamos anteriormente, que tiene 50 o 90 kilos por metro cuadrado. En el caso de una cubierta inclinada, también tenemos distintos valores. Cuando se trata de una cubierta de tejas, el peso propio está entre 30 y 40 kilos por metro cuadrado, y cuando se trata de una cubierta de tejas está entre 80 y 85 kilos por metro cuadrado. Todos estos valores salen del análisis que se hace del peso propio de cada uno de los componentes, que nos lo da el fabricante, ¿no es cierto? Luego, una vez que tenemos el peso propio de cada componente, tenemos la sobrecarga, que en el caso de una cubierta inclinada decimos que para pendientes menores de 20 grados es aproximadamente de 96 kilos por metro cuadrado, y después en el caso de los entrepisos o la cubierta plana, la sobrecarga está dada también por las tablas del CISOC, de acuerdo al uso que tenga cada espacio, ¿no? O sea, para balcones, para oficina, para dormitorio, cada uno tiene su valor de sobrecarga. Todo esto es lo que nosotros tenemos en cuenta para el análisis de carga. En cuanto al peso de la cubierta, por ejemplo, de lo que decíamos antes, una cabreada hasta 10 metros de luz entre apoyos, con una separación de 40 centímetros, como normalmente se colocan, las cabreadas se colocan cada 40 y a veces se admiten cada 60, no así los paneles, las montantes se colocan sí o sí cada 40. Bueno, en este caso, con una luz entre apoyos de 10 metros, tenemos un peso propio de 40 kilos por metro cuadrado de este sistema, una sobrecarga de 100 kilos que se tiene en cuenta por el hecho de que alguna persona pueda subir a hacer alguna reparación al techo, y la acción del viento, que en este caso está dada, creo que para Mendoza fue en este caso. Nosotros tenemos acá en Buenos Aires, creo que 155 kilogramos por metro cuadrado.
Bueno, todos estos elementos, 135. o 135, la carga de viento como la de nieve depende de la zona y está dada también por tablas, ¿no? Bueno, todos estos elementos que nosotros analizamos, fíjense que teniendo estas características, una cabreada que tiene un peso de 40 kilos por metro cuadrado, como vimos antes, con un techo de chapa, todos estos elementos verifican con un perfil PGC de 0,9, o sea, del menor espesor, lo que hablábamos antes. Si nosotros tuviésemos que resolver 10 metros de apoyo con otro elemento, como podría ser una correa resuelta con perfiles PGC, no daría la dimensión primero y digamos, no verificaría por la luz, y aparte daría un perfil de una sección muy importante. Entonces, por eso constructivamente se resuelven estos techos con este tipo de cabreadas, salvo que uno quiera dejar la estructura a la vista, porque en este caso habría que armar un cielo raso para no dejar todo esto a la vista, ¿no? Bueno, con todos estos elementos se entra en las tablas, porque todo esto, digamos, el predimensionado de toda esta perfilería se hace verificando los perfiles, entrando, por ejemplo, una de estas tablas que es una tabla del CIRSOC, la 303, se entra con la carga de viento, que para el caso nuestro es de 1 kilonewton por metro cuadrado, se superpone, se intercala con la altura del panel, que en este caso tiene 3 metros, y ahí buscamos cuál es la carga que analizamos en todo ese, que nos dio en ese análisis de carga que anteriormente hicimos, ¿no es cierto? QM, en este caso es 2.23 kilonewton, QM ahí está teniendo en cuenta toda la carga que recibe ese montante con el área de influencia, o sea, todo este número resulta del análisis de carga hecho anteriormente, y con eso vemos que un perfil de 3 metros de altura, estos son todos PG100, ¿no? Un perfil de PG100 de 0,89, que comercialmente no es 0,89, sino que es 0,90 de espesor, soporta una carga de 5,58 kilonewton por kilonewton, que es el doble de lo que nosotros necesitamos. Entonces, con esto vemos que lo que en un momento hablábamos, que un panel se resuelve mayormente con perfiles PG100 de 0,90. En todos los casos verifica el cálculo. Bueno, con todos estos datos ya resueltos de predimensionamiento o dimensionamiento de la estructura, ahí podemos hacer un cómputo de materiales, de perfiles, y de ahí podemos estimar aproximadamente que del total de la perfilería hay un 68% que corresponde a paneles y un 32% que corresponden a cubiertas y entrepisos. Y de esos paneles hay un 70% que son las montantes, los PGC, y un 30% que son las soleras. De esas montantes hay un 60% aproximado que son paneles estructurales y un 40% que no son portantes, que son constructivos. Son estructurales, pero no portantes. El caso que veíamos antes, que no se usan, no es necesario, digamos, incorporarle ningún tipo de viga tubo ni nada de eso. Bueno, habíamos visto también en la charla anterior el tema de las placas rigidizadoras de OSB. Esto es un panel que tiene una abertura, la placa rigidizadora que va del lado exterior, en este caso está puesta verticalmente, y lo que no hay que hacer es hacer coincidir las juntas. Por ejemplo, en una carpintería se corta no haciéndolo coincidir con las jambas en ningún caso, son cortes en C, y tampoco hacer coincidir las uniones en el caso de que esto se intercale con otra
otra placa. Ya lo vamos a ver en un ejemplo de una foto. Esto es un resumen un poquito de lo que son las placas estructurales y los revestimientos. Las placas estructurales, que son el OSB, que es la placa rigidizadora que se coloca siempre del lado exterior del panel o de la cubierta. El multilaminado fenólico, que es para colocarlo en los entrepisos, que va puesto horizontalmente. Nunca se aplica el multilaminado fenólico para los paneles. Y los revestimientos, que puede ser el EIF, que es el conjunto de poliestireno expandido, la malla de fibra de vidrio y la terminación con el base coat, lo que más o menos vimos la vez pasada, son terminaciones exteriores. Se puede terminar con placas de cementicias o con placas aquapanel, que ahora se distribuyen en NAUF, que sirven para exterior, o con mampostería, con una pared de ladrillo visto, o con cualquier otro revestimiento que se quiera hacer. Este es el EIF, que habíamos visto cómo estaba compuesto por la fibra de vidrio, el base coat y los reboques exteriores, la terminación acrílica. Y estos son algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, se ve que esto es todo un panel portante, donde acá se solucionó con una viga tubo que distribuye las cargas de las cabreadas que están apoyadas sobre ella, que no son coincidentes con la perfilería, con las montantes de los perfiles de abajo. Por eso se coloca una viga tubo. En este caso coincide el apoyo, en este no, en este por ahí sí, en este no. Entonces se resuelve con una viga tubo. Generalmente las cabreadas, como se colocan cada 60 centímetros, nunca coinciden con las montantes del panel inferior. Acá se ve cómo se resuelve también en el caso de que haya una abertura, como en este caso, los refuerzos que van a cada lado, que compensan la cantidad de perfiles que se sacaron para lograr esa abertura. Esto es lo que denominamos KIN, el conjunto formado por los jacks, que son los perfiles que se adicionan de acuerdo al número que se sacó, y la montante, que llegan siempre, en esos casos, a la viga tubo. Acá arriba falta colocar la continuación de los perfiles que falta, que son los que llamamos triple superior. Acá en la foto siguiente se ve un poquito mejor. Bueno, acá vemos también un ejemplo de la placa rigidizadora. Acá no coincide esta junta con esta, es lo correcto. Acá se hace un corte en C. O sea, la idea es que no haya coincidencia entre uniones de placa. Acá está puesta en forma horizontal la placa, ¿no? Que tiene 1,20 por 2,40. Acá se ve la misma obra, donde acá se ve mejor el apoyo de las cabreadas sobre la viga tubo. Todo esto es un panel portante. Acá se ven los dos ejemplos, paneles portantes, como en este caso. ¿Por qué portantes? Porque tienen la viga tubo, porque tienen los refuerzos a cada lado de la carpintería. Y este es el panel que no recibe cargas, por lo tanto, es un panel estructural, pero no es portante. Con lo cual, no es necesario ninguna viga de Intel, ninguna viga tubo, ni ningún refuerzo a cada lado de las carpinterías. A veces se hacen, por cuestiones de viento, en los paneles que no son portantes, un refuerzo con la misma perfilería por una cuestión de vientos, que no es el caso para Buenos Aires. Se hace un refuerzo en el dintel y en el antepecho con el mismo perfil, pero es por una cuestión de vientos y no porque el panel sea portante, no recibe cargas en este caso, como son estos paneles. Acá, por ejemplo, por la altura que tiene este panel, que ya directamente se resuelve con la misma perfilería el parapeto, cosa que acá este parapeto se arma aparte, digamos, ¿no? Es un adicional, no forma parte del mismo
el mismo panel. En este caso acá faltarían colocar los strapping, que normalmente se colocan cada metro, ¿no? Que son los flejes que rigidizan el sistema, o sea, impiden el pandeo del perfil. Este es un ejemplo de una resolución de una planta alta sobre una vivienda existente, con una construcción tradicional. Previamente se hizo toda una nivelación con un encadenadito a los efectos de nada más de que nivelar, digamos, todos los paneles. Bueno, este es un ejemplo que estamos trabajando ahora con Claudio. A nosotros nos dieron, el profesional, el arquitecto nos dio la documentación para que lo resolvamos todo lo que anteriormente vimos en lo que a documentación se refiere, para adaptarlo a este sistema constructivo. En este caso es una planta baja existente, que es este sector, a la cual se le agrega toda esta planta alta en este sistema constructivo. La particularidad de esto es que este sector, que es una cochera, que tiene 7 metros por 6 de luz, no tiene que tener ningún apoyo intermedio. Estos son los renders, las vistas. Acá se ven. A nosotros nos entregan toda esta documentación y algunos detalles, por ejemplo, planilla de carpinterías y cómo van a ser las resoluciones, las terminaciones exteriores, de manera tal de tener en cuenta todos esos elementos para la resolución del sistema, ¿no? Tanto espesores como de carpinterías, dimensiones. Bueno, en esto estamos trabajando ahora para entregarle toda la documentación al profesional. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a las carpinterías, si hay algún requisito en particular y cómo se hacen las aislaciones con respecto a los paneles en uniones. Bueno, en principio todos los paneles, después de la placa rigidizadora, llevan la aislación, que es el Tyvek. Es una lámina que en el caso de las aberturas se hace un corte en cruz y menos en el dintel, digamos, se incorporan dentro del panel, ¿no es cierto? De manera tal que quede aislado todo digamos, el perímetro de la carpintería. La carpintería se coloca prácticamente con la obra terminada, eso depende del proyecto también, o del tipo de terminación exterior que se le dé, pero la carpintería va atornillada, no necesariamente a un premarco, porque en este caso el premarco cumple la función del premarco el OSB, ¿no? La placa rigidizadora. Entonces, la carpintería va atornillada al OSB y al perfil que tiene. Y a la terminación. El vano de la ventana que necesitamos depende de lo que quiera el profesional. Si quiere que los revestimientos que estén amuradas sobre el revestimiento o sobre premarcos. Bueno, para eso necesitamos saber si la ventana que va a poner va a tener un premarco o directamente los revestimientos entran hasta el filo interior de la casa, de la vivienda, y las ventanas se colocan sobre ese revestimiento. Es como dejar un vano, como si fuese una tradicional, con los reboques, todas las terminaciones, y se coloca. Se resuelve igual que la tradicional. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta es si se va a usar un premarco o no, para ver cómo terminamos las aislaciones en ese caso. Pero es una resolución constructiva que bueno, hay que ponerse de acuerdo con el profesional o por ahí con la fábrica que vende las ventanas, que dicen, no, yo la pongo con premarco. Entonces ya tenemos que tener los premarcos en la obra para murarlos, y todos los revestimientos exteriores terminan al filo de ese premarco. Ahí se pone, no sé, el base coat y quizás las siliconas que aíslen la entrada de agua, ¿no?
y después, bueno, se montará la ventana sobre eso. Sí. Ok. Bueno, por eso nosotros necesitamos conocer algunos detalles de terminación, porque en eso tienen que ver los espesores que va a quedar entre el perfil y la terminación, ¿no es cierto? Si es un siding, si es un nape, si es una placa cementicia, todo eso tenemos que conocerlo para saber qué distancia dejamos de perfil a perfil en el armado de la estructura, para tener en cuenta después los espesores que ocupan cada uno de los elementos que van a servir de terminación. O sea, en eso tienen que estar definido bastantes cosas de proyecto, lo mismo que las carpinterías. Las carpinterías acá, en este caso, se pueden encargar antes de iniciar la obra, si nos ponemos de acuerdo en la medida que van a tener y en la distancia que nosotros vamos a dejar. En estos casos es mucho menos probable que exista una falsa escuadra en el vano que se deja, porque esto es bastante poco probable que un perfil esté puesto, hay que hacer un trabajo extra para ponerlo fuera de plomo, ¿no es cierto? Es mucho más fácil de resolver las escuadras y los niveles en este sistema constructivo que en el tradicional. En el tradicional normalmente una pared fuera de plomo, bueno, se arregla con un revoque, ¿no? Lo cargan un poco más y lo arreglan de esa manera. En este caso no. En este caso, si un perfil está fuera de plomo, el revestimiento y la rigidización de ese perfil va a copiar ese fuera de plomo y no va a ser posible solucionar. Pero tampoco es muy difícil poder respetar esas reglas constructivas, digamos. Por eso muchas veces se determina, se encarga la carpintería aún no iniciando la obra, sabiendo perfectamente cómo van a ser los detalles de terminación y las medidas exactas de la carpintería de filo exterior a filo exterior. Normalmente se usan carpinterías de PVC o de aluminio para estos casos. Es conveniente, nosotros aconsejamos que sea con doble vidrio, con cámara de aire, porque eso también contribuye a la aislación térmica que se logra con este sistema constructivo. Si son vanos y carpinterías de dimensiones grandes, bueno, obviamente si no tienen un vidrio doble, van a desmerecer bastante la aislación térmica, ¿no? Entonces siempre aconsejamos que sean de doble vidrio con cámara de aire. Bueno, este es un caso también, es el caso que vimos anteriormente con la terminación de base coat exterior. A esto le falta el revestimiento acrílico, ¿no? La terminación. Esto es otro caso similar de otra obra que se hizo también sobre una planta existente. Y este es un caso, lo vamos a mostrar rápido, donde acá hubo que resolver toda la estructura exterior sin levantar el techo porque la gente estaba viviendo. Una vez que se terminó todo lo que es la resolución exterior de toda esta planta, se levantó el techo y se hizo el entrepiso interior y quedaron resueltas las dos plantas. Con una terminación como la que se ve acá. Acá ya está dándole la terminación exterior con la aislación. Este es el tieback o el wichi, y esta es la terminación que el profesional decidió dar al exterior con chapa ondulada. Acá ya está terminado todo lo que es la parte constructiva interior y recién ahí se pudo levantar el techo y bueno, construir el entrepiso para que queden materializadas las dos plantas. Bueno, esto es un poco el resumen de esta charla. No sé si por los inconvenientes técnicos que hubo se habrá prolongado demasiado, pero bueno, todo esto es solo una charla introductoria, ¿no? No solo la que hicimos ahora, sino la anterior. Yo creo que como conocimiento general alguna idea
se pueden llevar, pero lo que sí siempre aconsejo es o aconsejamos, es lo que anteriormente les decíamos, en el caso de tomar una obra de este tipo, de munirse de la documentación necesaria y de la mano de obra especializada en este tema, ¿no? Porque digamos, es la única manera de lograr los resultados que este sistema constructivo ofrece. Así que bueno, gracias por la atención y bueno, espero que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar. Cualquier consulta que quieran hacer a través de la sociedad pueden tener los datos nuestros, el mail y los teléfonos. Nosotros con Claudio hace muchos años que nos empezamos a dedicar a esto, tanto a la ejecución como a la dirección y ahora a la planificación y la documentación de este tipo de obras. Así que cualquier... Héctor, ¿querés dejarlo? Perdón. Sí. Quería decir si querías dejar en el chat los datos de ustedes, así cualquier... Bueno, ¿querés anotarlo? Comunicarse, lo puede hacer. Héctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Héctor, ¿tenés una idea aproximada, variable de costos de tanto materiales o por metro cuadrado terminado de una casa unifamiliar? ¿Hay algún promedio? Sí, hay un promedio, pero como todo promedio no es exacto porque depende del proyecto, de la resolución. Obvio. Nosotros en este momento a un valor de dólar de 120 pesos, es uno de los tantos dólares pero es el real, más o menos estamos evaluando que en este caso para una vivienda familiar estará en el orden entre los 600 y 700 dólares. Eso es mano de obra y materiales terminados, ¿me estás hablando? Sí, un valor metro cuadrado terminado. Pero obviamente que todo eso también depende del tipo de obra y de la terminación que uno le dé, ¿no? Ahora se equiparó bastante en cuanto a costos a la construcción tradicional. Lo que sí tiene por el aumento más que nada de la perfilería, ¿no? Claro. Ese es el rubro más incidente, el costo de la perfilería. Lo que se reduce sí es en la mano de obra, porque la mano de obra, al insumir menos tiempo de obra, esto se calcula que se reducen un 50% los tiempos de obra. En ese aspecto es que se economiza también, ¿no es cierto? Pero más o menos está dentro de esos valores hoy. Bien, y no sé si lo habías comentado antes, pero ¿y tiempos de fabricación desde una vez que vos tenés y entregás toda la documentación de una casa normal de 200 metros cuadrados? ¿Tenés idea en cuánto puede variar? Mira, se puede reducir a un 50% del tiempo que lleva una construcción tradicional. No, te hablo de entrega de materiales hasta que llegás a la obra, o sea, Sí. el proceso de fabricación de taller. Sí, es decir, en la mayoría de los casos toda la fabricación de los paneles se hace in situ, en la obra, ¿no? Vos podés encargar, vos podés encargar que te lo fabriquen en taller, pero es un costo que, teniendo toda esta documentación que yo te acabo de mencionar, es muy probable que lo resuelvas in situ, salvo que no te dé las dimensiones del lugar como para tener la posibilidad de armar los paneles ahí, pero en general, quizás antes, los paneles se armaron directamente montándolos sobre la vivienda existente, no abajo, digamos, no en el terreno, porque no había lugar para poder entrarlos armados, ¿no? Pero normalmente nosotros en los casos, en las obras que nosotros llevamos a cabo, pedimos todo el material y se arman en el lugar, se arman en la obra. Desde ese momento hasta la terminación de la obra, se reducen un 50% los tiempos de obra. Porque vos tenés en cuenta que en toda la parte de obra húmeda que acá se en toda la estructura, no tenés tiempos de fraude, no tenés que depender del clima, entonces en eso es donde se reduce. Después las terminaciones son iguales que en la construcción tradicional, porque las colocaciones de revestimientos y demás son iguales.
pero en lo que se reduce mucho es en toda la parte estructural, ¿no? Que es toda la construcción. Sí. Esos son más o menos. Perdón, no, creí que había terminado. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra. Sí, yo. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se banca un sistema mixto, digamos, ponerle un edificio multifamiliar, planta baja libre, 3 pisos, hacer toda la parte de hormigón, o sea, todo lo que es losa y demás, y montar solamente lo que es la parte de mampostería con este sistema? ¿Es posible, digamos? Sí. Es decir, esto es perfectamente aplicable a, digamos, un sistema abierto, ¿no es cierto? Vos podés combinarlo con construcción tradicional. Lo que se aconseja es, si todo el sistema, si toda la obra está resuelta con este sistema, no aplicarlo a más de planta baja y 2 pisos porque ya sería antieconómico. Pero si vos tenés que combinarlo con una estructura, con una obra tradicional, es perfectamente aplicable. Nosotros hemos hecho, no sé si en la charla anterior vieron una casa en el año 2001, en un country, que fue la primera obra que hicimos, Juan Claudio era chiquito todavía, y tenía una resolución, los techos estaban resueltos con madera a la vista, con cabios y machimbre, y perfectamente se adapta a este sistema, con todos los paneles y los entrepisos resueltos en el full framing y el resto con techo de chapa, con estructura de madera a la vista. O sea, es perfectamente aplicable a... Inclusive es aconsejable, cuando vos, acá vimos algunos ejemplos de construcciones sobre viviendas existentes en planta alta, que no tenés una verdadera dimensión de cómo están hechos los cimientos en esos casos, y como esto es una estructura liviana, es perfectamente posible de aplicarla para ampliaciones de planta alta en viviendas existentes de planta baja. Bueno, Héctor, yo quería hacer este comentario. En la página de la Sociedad de Arquitectos van a estar los datos también del arquitecto Ticino como especialista en construcción en seco. Y volviendo a lo que dije al principio, digamos, los beneficios de estar asociados a la Sociedad de Arquitectos, uno de ellos va a ser que vamos a abrir un listado de arquitectos especialistas para que funcione tipo bolsa de trabajo. Entonces, es otra de los temas por los cuales, bueno, les aconsejamos o les sugerimos que... Y me gustaría, como cierre, que el arquitecto Agustín, nuestro presidente de la Sociedad de Arquitectos, nos dirija unas palabras. Bueno. Habilitate el micrófono, Carlos. Sí, gracias. No, lo único que tengo es que agradecer primero a quienes me acompañan en esta gestión, Susana, Estela, Liliana, Fernando, Gabriel, porque son ellos los que hacen todo el esfuerzo, yo nada más llevo el cartelito de presidente. Muchas gracias a Héctor.